Una anciana se muda a la casa de su hijo millonario, pero pronto percibe la hostilidad oculta y los gestos silenciosos de su nuera. Al sospechar que está siendo envenenada, encuentra en la empleada del hogar una aliada inesperada que comienza a protegerla en secreto. Lo que antes era solo una sospecha se convierte en una revelación explosiva cuando la verdad finalmente sale a la luz. La llovizna de septiembre caía sobre Madrid cuando doña Elena descendió del coche con dificultad, apoyándose en el brazo firme de su hijo. Sus pasos eran cortos y vacilantes, como si cada movimiento exigiera una negociación silenciosa entre la voluntad y el cuerpo que ya no obedecía como antes. A sus 73 años, cargaba sobre la espalda el peso de una vida entera de trabajo, de sacrificios, de noches en vela, cuidando de una casa que nunca fue realmente suya. Ahora, frente a aquella mansión imponente en el barrio de Salamanca, se sentía pequeña, casi invisible. La casa era todo lo que ella nunca había tenido. 3 plantas de cristal y hormigón, un jardín con árboles centenarios, una puerta automática que se abría con un toque en el móvil. Todo allí respiraba dinero, poder, una vida distante de la que ella había conocido al criar a Gabriel sola, después de que su marido se marchara sin dejar nada más que deudas y rencores. Ella había limpiado casas, planchado ropa, hecho pasteles para vender en el mercado. Todo para que su hijo estudiara, para que tuviera lo que ella nunca pudo tener, y Gabriel lo consiguió. Se licenció en Administración de Empresas, hizo un MBA en el extranjero. Se casó con Patricia, una mujer guapa y sofisticada que venía de una familia tradicional madrileña. Construyó un imperio en el sector de la tecnología y a sus 42 años era dueño de una de las empresas más prometedoras del país. Pero en el camino algo se perdió, o quizás nunca había existido de verdad. La conexión entre madre e hijo, esa mirada que no necesita palabras, se había vuelto tenue, como una llamada con interferencias. Elena sabía que la culpa no era solo de él. El padre de Gabriel había sido duro, autoritario, de esos hombres que creían que llorar era señal de debilidad y que los abrazos eran innecesarios. Incluso después de marcharse, sus palabras continuaron resonando en la crianza del niño. Ella intentó compensarlo, ser madre y padre al mismo tiempo, pero algunas marcas son demasiado profundas. Gabriel creció aprendiendo a no demostrar lo que sentía, a resolverlo todo solo, a mantener la distancia incluso de quienes más amaba. La puerta de la casa se abrió antes incluso de que llegaran a la entrada. Patricia apareció en el umbral, con un vestido beige de corte impecable, el pelo castaño y liso cayendo perfectamente sobre sus hombros, un maquillaje discreto que realzaba sus rasgos delicados. Sonreía, pero Elena percibió de inmediato que la sonrisa no le llegaba a los ojos. Había algo frío en aquella mirada azul, calculadora, como si cada gesto estuviera cuidadosamente ensayado. «Sea bienvenida, doña Elena». La voz de Patricia sonaba melodiosa, educada, pero cargaba una formalidad que helaba. «Es un placer tenerla con nosotros». Elena forzó una sonrisa y murmuró un agradecimiento en voz baja. Se sentía fuera de lugar, como una intrusa invadiendo un espacio que claramente no había sido preparado para recibirla. Sabía que estaba allí por necesidad, no por una invitación genuina. En los últimos meses, su salud se había deteriorado rápidamente. Tensión alta descontrolada, mareos frecuentes, una debilidad en las piernas que la hacía tambalearse sin previo aviso. El médico había sido claro, ya no podía vivir sola. Necesitaba cuidados, a alguien cerca. Gabriel, preocupado, había insistido en que se mudara a su casa. Patricia no se opuso abiertamente, pero Elena había percibido la tensión en el rostro de su nuera cuando se mencionó el tema. Hubo una pausa demasiado larga, un silencio pesado antes de que ella asintiera, con una sonrisa forzada, y dijera que, por supuesto, su suegra sería siempre bienvenida. Pero bienvenida era lo último que Elena se sentía ahora, al cruzar aquel vestíbulo con un techo altísimo, lámparas de cristal colgando como joyas demasiado caras para ser tocadas. Sus pasos resonaban en el suelo de mármol,
un sonido solitario que parecía amplificar su propia soledad. «He preparado la habitación del segundo piso para usted», dijo Patricia, caminando por delante con la elegancia de quien ha nacido para habitar espacios así. «Es silenciosa, tiene una vista agradable al jardín, espero que se sienta cómoda». «Gracias, hija. Mía», respondió Elena usando el tratamiento que siempre había dado a las nueras de otros, pero que sonaba extraño allí, artificial. Patricia no era su hija, ni nunca lo sería. Aquella mujer lo dejaba claro en cada gesto, en cada palabra medida. Gabriel subía la escalera junto a su madre, sosteniendo su viejo bolso de tela floreada, tan fuera de lugar como ella en aquel ambiente de lujo. Él parecía ajeno a la atención, o quizás simplemente no quería verla. Siempre había sido así, desde pequeño. Cuando algo le molestaba, se cerraba, construía muros invisibles y fingía que todo estaba bien. La habitación era amplia, bien decorada, con muebles claros y una cama king size cubierta por un edredón blanco inmaculado. Había una mesita de noche con una lámpara delicada, un sillón de lectura cerca de la ventana y una cómoda donde podría guardar su poca ropa. Todo limpio, organizado, perfecto, impersonal. «Descansa un poco, mamá». Gabriel dejó el bolso sobre la cama y se pasó la mano por el pelo ralo, un gesto nervioso que hacía desde niño. «Más tarde cenamos juntos, hablamos mejor. Debes de estar cansada del viaje». «No ha sido para tanto», intentó sonreír ella, pero él ya se estaba dando la vuelta, saliendo de la habitación con pasos rápidos, como quien huye de una conversación difícil. Patricia permaneció en la puerta un instante más, con aquella sonrisa educada todavía pegada en el rostro. «Si necesita cualquier cosa, no tiene más que llamar. La asistenta, doña Marisa, está siempre por aquí. Ella cuidará de usted». Y entonces ella también se fue, cerrando la puerta suavemente tras de sí. Elena se quedó sola en el silencio de aquella habitación demasiado grande. Se sentó en el borde de la cama, sintiendo el peso de su propia existencia. Siempre había sido una mujer fuerte, decidida, de esas que no se quejan y siguen adelante, incluso cuando todo parece derrumbarse. Pero allí, en ese momento, sintió una profunda tristeza oprimirle el pecho. No era gratitud lo que sentía, ni alivio por tener un techo seguro. Era la dolorosa certeza de que estaba allí porque no tenía más opción, porque su cuerpo la había traicionado, porque dependía de la buena voluntad de un hijo que apenas la conocía y de una nuera que claramente la veía como un estorbo. Los días siguientes transcurrieron en una rutina extraña e incómoda. Elena se despertaba temprano, como había hecho toda su vida, pero no sabía qué hacer con las horas que se arrastraban por delante. No tenía ninguna función allí, no cocinaba, no limpiaba, no cuidaba de nada. Era una invitada permanente en una casa donde todo funcionaba ya sin ella. Marisa, la asistenta, era una mujer de unos 50 años, morena, de ojos atentos y sonrisa gentil. A diferencia de Patricia, ella parecía realmente preocuparse. Le traía el desayuno a la habitación, le preguntaba si estaba todo bien. Le ofrecía ayuda con sinceridad. Elena sentía que, de todas las personas en aquella casa, Marisa era la única que la veía como una persona, no como un problema que había que gestionar. Los primeros días Elena intentó integrarse. Bajaba al salón, se sentaba en el enorme sofá de cuero italiano, veía la televisión u hojeaba revistas que no le interesaban. Patricia circulaba por la casa con su elegancia fría, siempre ocupada con algo: reuniones de caridad, almuerzos con amigas, clases de pilates, consultas con el nutricionista. Hablaba por teléfono en un inglés fluido, discutía sobre inversiones, organizaba cenas para clientes de su marido. Cuando se cruzaban en el salón o en el pasillo, Patricia siempre decía algo educado, siempre sonreía, pero había una distancia calculada en cada gesto. «Buenos días, doña Elena. ¿Ha dormido bien? ¿Necesita algo? ¿Se siente cómoda?» Preguntas que no esperaban respuestas sinceras, solo cumplidos de cortesía, fórmulas vacías de educación. Gabriel salía temprano y volvía tarde.
Cuando estaba en casa se encerraba en el despacho para trabajar o atendía llamadas interminables. A veces cenaban juntos, los tres, en un silencio pesado interrumpido solo por conversaciones superficiales sobre el tiempo, sobre alguna noticia del periódico, sobre nada que realmente importara. Elena se daba cuenta del matrimonio de su hijo. Se daba cuenta de que, aunque compartían la misma casa, Gabriel y Patricia vivían en mundos paralelos. Él inmerso en el trabajo, ella inmersa en su propio universo de apariencias y estatus. Rara vez se tocaban, rara vez intercambiaban miradas de complicidad. Era una unión funcional, conveniente, construida sobre bases que Elena no comprendía bien, pero que ciertamente no incluían amor verdadero. Fue en la segunda semana, cuando las cosas empezaron a cambiar, o mejor dicho, cuando Elena empezó a darse cuenta de lo que quizás siempre había estado allí. Estaba bajando a cenar cuando oyó voces que venían de la cocina. Una era de Patricia, la otra de Marisa. Se detuvo en el pasillo sin intención de espiar, pero algo en el tono de la conversación la hizo dudar. «¿Lo has entendido bien, Marisa?» La voz de Patricia sonaba diferente, más dura, sin la suavidad ensayada. «El plato de doña Elena debe prepararse por separado. Tiene restricciones alimentarias. El médico fue muy claro. Menos sal, menos grasa, nada de fritos. Necesito que lo sigas al pie de la letra». «Sí, señora, no se preocupe». «Y otra cosa». Patricia hizo una pausa. «Manténlo todo anotado. Horarios de las comidas, lo que ha comido, cómo ha reaccionado. Quiero un control adecuado de su salud». Elena frunció el ceño. Era un cuidado excesivo, casi invasivo. No era una niña que necesitara ser vigilada. Pero se tragó la incomodidad y entró en el comedor como si no hubiera oído nada. La cena fue servida. Un filete a la plancha con verduras al vapor para Elena, mientras Gabriel y Patricia comían un risotto cremoso que parecía delicioso. Elena comió en silencio, sintiendo el sabor soso de la comida preparada sin amor, sin sazón, sin vida. «¿Está bueno, mamá?», preguntó Gabriel, más por educación que por interés. «Real». «Está riquísimo, hijo». Mintió, porque era lo que se esperaba de ella. Aquella noche, tumbada en la cama, Elena sintió algo extraño. Un ligero mareo, un malestar indefinido que la hizo girarse de lado y cerrar los ojos con fuerza. Intentó ignorarlo, atribuirlo al cansancio, al cambio de ambiente, al estrés emocional de estar allí. Pero en el fondo de su mente, la mosca detrás de la oreja empezó a zumbar. En los días siguientes, el malestar continuó. A veces era una náusea leve después del almuerzo, otras veces un dolor de cabeza que no se iba, o una debilidad inexplicable que la mareaba al levantarse. Elena intentó hablar con Marisa sobre ello, pero la asistenta solo le sugería que descansara más, que el cuerpo se estaba adaptando. Patricia, cuando se enteraba, mostraba una preocupación que parecía genuina a primera vista, pero que tenía algo de teatral, como si estuviera representando el papel de nuera dedicada. «Tenemos que llevarla al médico, Gabriel. No está bien. Quizás sea la tensión. Llamaré al doctor Enrique mañana mismo». Pero Elena empezó a notar otros detalles, pequeños gestos, miradas furtivas, coincidencias extrañas. Notó que Patricia siempre estaba cerca a la hora de las comidas, observando mientras Marisa servía los platos. Notó que su taza de té tenía un sabor ligeramente diferente cuando era Patricia quien se la traía. Notó que, los días en que su nuera viajaba o salía para compromisos largos, se sentía inexplicablemente mejor. Al principio, intentó alejar esos pensamientos. Qué absurdo, qué paranoia infundada. Patricia era educada, solícita, cumplía su papel de anfitriona. ¿Por qué iba a pensar en hacerle daño a alguien? Pero la sensación persistía, crecía, se volvía imposible de ignorar. Fue Marisa quien comenzó a confirmar sus sospechas, incluso sin decir una palabra. Elena se dio cuenta de que la asistenta había empezado a cambiar los platos a la hora de servir, asegurándose siempre de que ella comiera del mismo recipiente que Gabriel. Se dio cuenta de que Marisa lavaba su taza personalmente, sin dejarla nunca en el fregadero con las demás.
Se dio cuenta de las miradas de preocupación que la asistenta lanzaba cuando Patricia entraba en la cocina. Una tarde, mientras Patricia estaba fuera y Gabriel trabajaba en el despacho, Elena bajó a la cocina. Marisa estaba preparando el almuerzo y al ver a la anciana le ofreció una sonrisa cansada. «Doña Elena, debería estar descansando. Necesito hablar contigo, Marisa». Elena se sentó en uno de los taburetes de la encimera, bajando la voz. «Algo está pasando en esta casa. Lo siento. Y creo que tú también lo sientes». Marisa dejó lo que estaba haciendo, se secó las manos en el delantal y miró a los lados, comprobando si estaban realmente solas. Su rostro, generalmente tranquilo, estaba tenso, preocupado. «Doña Elena, usted es una mujer inteligente». Marisa susurró, acercándose. «No puedo hablar mucho, ¿entiende? Pero esté atenta. No coma nada que no le sirva yo. No beba nada que le prepare la señora Patricia. Y, si siente cualquier cosa extraña, avíseme inmediatamente». El corazón de Elena se disparó. Entonces no era una locura suya. Algo realmente iba mal. «¿Está intentando hacerme daño?» La voz de Elena tembló. Marisa desvió la mirada, claramente incómoda. «No tengo pruebas, doña Elena, pero he visto cosas que no tienen sentido. Botes que aparecen y desaparecen, la señora Patricia hurgando en sitios donde no debería, y usted siempre empeora después de comer lo que ella prepara o trae. No puedo acusar a nadie sin estar segura, pero puedo protegerla a usted, y es lo que estoy haciendo». Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Eran palabras graves, acusaciones que, de ser ciertas, revelaban una maldad que no quería creer posible. Pero al mismo tiempo, todo empezaba a tener sentido. El cuidado excesivo de Patricia con su alimentación, los comentarios sobre su estado de salud, la insistencia en controlarla. «Mi hijo tiene que saber esto», dijo Elena, casi para sí misma. Marisa negó con la cabeza lentamente. «Doña Elena, el señor Gabriel es un buen hombre, pero no ve. Trabaja demasiado, está siempre cansado y la señora Patricia sabe exactamente cómo mantener las apariencias. Si usted se lo cuenta sin tener pruebas, puede que no la crea. Peor, puede que piense que usted está confundida, enferma, y entonces su situación se volvería aún más vulnerable. Entonces, ¿qué hago?». La voz de Elena era un susurro desesperado. «Usted siga comiendo solo lo que yo le preparo. Beba solo lo que yo le sirvo. Y las dos nos mantenemos con los ojos bien abiertos. Cuando estemos seguras, cuando haya algo concreto, entonces sí que hablaremos con el señor Gabriel. Pero ahora, la prioridad es mantenerla a usted a salvo». Elena asintió, sintiendo lágrimas calientes correr por su rostro arrugado. ¿Cómo había llegado hasta allí? ¿Cómo la había llevado la vida a un lugar donde tenía que tener miedo en la casa de su propio hijo? Aquella noche, durante la cena, Elena observó a Patricia con otros ojos. Observó cada gesto, cada mirada, cada palabra. La nuera era demasiado perfecta, demasiado controlada. Sonreía en el momento justo, decía las cosas correctas, se movía con la gracia de una actriz en escena. Pero detrás de aquella máscara impecable, Elena ahora podía ver algo sombrío, algo frío y calculador que la hacía temblar por dentro. Gabriel, ajeno a todo, hablaba de un nuevo proyecto de Minonsima, la empresa, entusiasmado con cifras y proyecciones. Patricia escuchaba con atención fingida, haciendo comentarios pertinentes, tocando el brazo de su marido de vez en cuando, en un gesto que parecía afectuoso, pero que Elena reconocía como pura actuación. Cuando Marisa trajo el postre, Elena notó la rápida mirada que la asistenta le lanzó a Patricia. Notó cómo Marisa se aseguró de que ella recibiera la porción que venía de la misma fuente que la de Gabriel. Notó el alivio discreto en los ojos de la mujer cuando Elena empezó a comer sin problemas. Más tarde, sola en su habitación, Elena miró por la ventana hacia el jardín iluminado. Los árboles se mecían suavemente con el viento nocturno, proyectando sombras danzantes en las paredes. Pensó en todo lo que había pasado en la vida, en todas las batallas que había librado, en todas las veces que tuvo que ser fuerte cuando quería derrumbarse.
y ahora, en la edad en la que debería estar descansando, protegida, amada, se encontraba en una batalla silenciosa e invisible, donde el enemigo le sonreía todos los días y deseaba su muerte. Porque era eso, Elena se dio cuenta con una claridad cristalina. Patricia no solo quería que se fuera, quería que muriera, quería que desapareciera de una forma que pareciera natural, un corazón débil que no aguantó, una salud debilitada que finalmente cedió. Sería tan conveniente, tan limpio, tan perfecto. Elena se acostó aquella noche sintiendo miedo, pero también sintiendo una rabia profunda que empezaba a arder dentro de ella. No iba a morir así, no iba a rendirse, no iba a permitir que aquella mujer ganara. Tenía a Marisa a su lado, una aliada improbable pero valiosa, y tenía su propia resiliencia, forjada en décadas de lucha. Iba a sobrevivir, iba a descubrir la verdad, iba a hacer que su hijo viera lo que estaba sucediendo justo delante de sus narices. La guerra no había hecho más que empezar, y Elena, aunque frágil y cansada, estaba lista para luchar. Si esta historia te ha interesado, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuando. Las semanas siguientes se arrastraron en una rutina de vigilancia y miedo. Elena se despertaba todos los días con una opresión en el pecho, no por la enfermedad que la había llevado hasta allí, sino por la certeza de que vivía bajo el mismo techo que alguien que deseaba su muerte. Era una sensación sofocante, claustrofóbica, como estar atrapada en una jaula invisible donde cada respiración debía ser calculada. Marisa se había convertido en su guardiana silenciosa. La asistenta llegaba temprano, antes incluso de que Patricia se despertara, y se iba tarde, siempre asegurándose de que Elena estuviera a salvo. Habían desarrollado un lenguaje propio, hecho de miradas, pequeños gestos, un código no verbal que no necesitaba palabras. Cuando Marisa parpadeaba 2 veces seguidas, significaba peligro. Cuando tocaba ligeramente el hombro de Elena, era una señal para no comer o beber lo que tenía delante. Los síntomas de Elena habían mejorado considerablemente desde que Marisa había asumido el control total de su alimentación. Los mareos disminuyeron, la náusea constante desapareció y volvió a sentir un poco más de energía. Era la prueba viva de que algo iba mal, muy mal, pero aún faltaba esa evidencia concreta que convencería a Gabriel. Patricia, por su parte, parecía frustrada. Elena notaba la irritación mal disimulada en los ojos de su nuera cuando la veía circular por la casa, cada día más dispuesta, más presente. Hubo momentos en que sorprendió a Patricia observándola con una expresión que solo podía describirse como rabia contenida, un odio frío que rápidamente se transformaba en sonrisa cuando se sentía observada. «Tiene usted mejor color, doña Elena», dijo Patricia una mañana, mientras tomaban café juntas en la terraza. «Qué bien que se está adaptando a la casa». «Me siento muy bien, gracias», respondió Elena, eligiendo cuidadosamente las palabras. «Marisa me cuida muy bien». Algo brilló en los ojos de Patricia. Una chispa de incomodidad, quizás de desconfianza. «Sí, Marisa es muy dedicada. A veces incluso demasiado, ¿no cree?» Elena fingió no entender la insinuación. La dedicación nunca es demasiada cuando se trata de cuidar a alguien. El silencio que siguió fue pesado. Patricia removía el café con movimientos mecánicos, el rostro perfectamente compuesto, pero Elena podía sentir la tensión que emanaba de ella como ondas de calor. Gabriel continuaba ajeno a todo. Su mundo giraba en torno a reuniones, negociaciones, hojas de cálculo y proyecciones. Llegaba a casa exhausto, apenas podía mantener los ojos abiertos durante la cena, y luego se encerraba en el despacho o se iba directo a la cama. Patricia se quejaba de su ausencia, pero siempre en un tono suave, casi comprensivo, como una esposa paciente que aceptaba los sacrificios necesarios para el éxito. Elena intentó algunas veces entablar conversación con su hijo. Quería hablar de cosas reales, de sentimientos, del distanciamiento que había crecido entre ellos a lo largo de los años.
Pero Gabriel tenía el don de desviar los temas profundos. Siempre encontraba una excusa, una llamada urgente, un asunto que necesitaba resolver. Era como intentar abrazar una sombra. Una tarde, sin embargo, algo cambió. Elena estaba en el salón hojeando un libro cuando oyó voces alteradas que venían de la cocina. Reconoció inmediatamente la voz de Patricia, más alta de lo normal, y la de Marisa intentando mantener la calma. «Estás sobrepasando tus límites, Marisa». Patricia hablaba en un tono cortante que Elena nunca le había oído antes. «Esta es mi casa, y yo decido lo que pasa aquí. No necesito que me cuestiones sobre absolutamente nada». «Yo solo estaba diciendo que doña Elena necesita una alimentación equilibrada, señora». La voz de Marisa era firme, pero respetuosa. El médico recomendó variedad, no solo los mismos platos todos los días. El médico recomendó lo que yo le pedí que recomendara. Patricia prácticamente escupió las palabras. «Y te sugiero que recuerdes cuál es tu lugar en esta casa». Elena sintió que le hervía la sangre. Se levantó ignorando el ligero mareo que la asaltó y caminó hacia la cocina. Al entrar, vio a Marisa con la cabeza gacha, las manos apretadas en el delantal, mientras Patricia la miraba con un desprecio mal disimulado. «¿Pasa algo?», preguntó Elena, asegurándose de sonar firme. Patricia se giró y en un abrir y cerrar de ojos la máscara volvió a su lugar. La sonrisa educada, la postura elegante, la voz suave. «Nada importante, doña Elena, solo ajustando algunos detalles de la rutina de la casa». Marisa levantó los ojos y Elena vio en ellos una mezcla de gratitud y preocupación. La asistenta sabía que cualquier palabra equivocada podría costarle el empleo, quizás algo peor. Pero Elena también sabía que no podía dejarlo pasar. «Marisa ha sido un ángel conmigo», dijo Elena mirando directamente a Patricia. «No sé qué sería de mí sin ella. Espero que siga así, porque confío plenamente en su trabajo». Fue un mensaje claro, un límite establecido. Patricia lo entendió perfectamente. Su sonrisa se volvió aún más forzada y asintió con la cabeza. «Por supuesto, doña Elena, Marisa es una parte importante de esta casa, pero, en ese momento, algo se rompió definitivamente. Si antes había una guerra silenciosa, ahora estaba declarada. Patricia ya no disimulaba tan bien. Sus miradas hacia Elena cargaban veneno. Sus gestos eran más bruscos, sus palabras más afiladas. Gabriel notó el cambio de atmósfera, aunque no lo comprendiera del todo. Una noche, durante la cena, comentó que la casa parecía extraña, tensa. Las dos mujeres lo miraron, pero ninguna dijo nada. Patricia culpó al estrés de su trabajo, y Elena simplemente asintió, porque sabía que confrontar la situación sin pruebas sería inútil. Fue en la tercera semana de octubre cuando ocurrió el incidente. Elena se despertó en mitad de la noche con una sed insoportable. Se levantó tambaleándose, todavía aturdida por el sueño, y bajó a la cocina. La casa estaba sumida en el silencio, solo el lejano tic-tac del reloj del salón resonaba en las paredes. Abrió la nevera y cogió la jarra de zumo que había allí. Se sirvió un vaso, bebió la mitad de un solo trago, sintiendo el líquido frío bajar por su garganta. No había terminado de beber cuando lo sintió. Un ardor extraño, un sabor amargo que no estaba allí antes. Su estómago se revolvió inmediatamente. Dejó caer el vaso en el fregadero, se agarró a la encimera con el corazón desbocado. ¿Qué era aquello? Subió las escaleras con dificultad, cada peldaño pareciendo una montaña. Se encerró en el baño y vomitó violentamente. Un sudor frío le corría por el rostro, el cuerpo le temblaba sin control. Pensó en gritar, en pedir ayuda, pero algo la detuvo. Un instinto de supervivencia que le decía que no hiciera ruido, que no atrajera la atención. Pasó la noche entre el baño y la cama, atormentada por cólicos y náuseas. Cuando salió el sol, Marisa llamó a la puerta trayendo el desayuno y al ver el estado de Elena, abrió los ojos asustada. «Doña Elena, ¿qué ha pasado?». Con voz débil, Elena le contó lo del zumo. Marisa palideció, la ayudó a acomodarse mejor en la cama y bajó corriendo. Minutos después, volvió con el rostro serio.
La jarra estaba en la basura, doña Elena, rota, y no quedaba nada dentro. Elena cerró los ojos. Patricia había sido rápida. Había borrado las huellas antes de que alguien pudiera investigar. Era inteligente, calculadora, sabía exactamente cómo actuar. Marisa se quedó al lado de Elena todo el día, cuidándola, trayéndole manzanilla, poniéndole compresas frías en la frente. Patricia apareció por la habitación una vez, fingiendo preocupación, sugiriendo que llamaran a un médico. Elena se negó, diciendo que era solo una indisposición pasajera. Cuando Gabriel llegó por la noche y supo que su madre estaba enferma, subió inmediatamente a verla. Había una preocupación genuina en su rostro, pero también ese distanciamiento que siempre había existido. Le tomó la mano, le preguntó si estaba mejor. Le dijo que al día siguiente la llevaría al médico. «No hace falta, hijo, ya me siento bien. Ha sido solo un malestar. Aún así, mamá, es mejor comprobarlo. Tu salud es frágil». Patricia estaba en la puerta observando la escena con esa sonrisa que ya no engañaba a Elena. Y en ese momento, la anciana tomó una decisión. Se lo contaría a Gabriel. Lo soltaría todo, incluso sin pruebas concretas, porque no podía seguir viviendo con ese miedo constante. «Gabriel, necesito hablar contigo». La voz de Elena tembló, pero estaba decidida. «Es sobre algo que está pasando en esta casa». Su hijo la miró confundido. «¿Ahora? Estás enferma, mamá. ¿No puede esperar a mañana?» «No puede. Es importante». Patricia dio un paso al frente, la expresión aún controlada, pero Elena percibió el pánico escondido allí. «Gabriel, tu madre necesita descansar. Podéis hablar mañana, cuando esté mejor». Pero Elena no iba a rendirse. «Hijo, creo que alguien está poniendo algo en mi comida». El silencio que siguió fue ensordecedor. Gabriel parpadeó varias veces, como si no estuviera seguro de haber oído bien. «¿Cómo?» «Creo que están intentando envenenarme». La palabra cayó como una bomba en la habitación. Patricia se llevó la mano al pecho, fingiendo conmoción. «Doña Elena, ¿pero qué disparate es ese? ¿Cómo puede decir algo así?» Gabriel miró de su madre a su esposa, claramente perdido. «Mamá, estás confundida. Nadie aquí haría algo así». «Yo sé lo que estoy sintiendo, Gabriel». Elena intentó sentarse en la cama, pero estaba demasiado débil. «Mi comida tiene un sabor extraño. Me pongo enferma después de comer ciertas cosas. Y hoy he bebido ese zumo y he estado mal toda la noche». Patricia soltó una risa que sonó genuinamente sorprendida. «Cariño, tu madre está delirando. Debe de ser la fiebre. Quizás tenga alguna infección. Tenemos que llevarla al médico urgentemente». «No estoy delirando». Elena miró directamente a su hijo, implorándole que la creyera. «Por favor, Gabriel, escúchame, algo malo está pasando aquí». Pero Gabriel ya estaba retrocediendo, con esa expresión de incomodidad que aparecía siempre que lidiaba con emociones fuertes. «Mamá, estás muy estresada. La mudanza, tu salud frágil, todo eso te está volviendo paranoica. Mañana vamos al médico, te hacemos unos análisis y verás que no es nada de eso. Gabriel, por favor, descansa ahora, ¿vale?» Su voz era amable, pero firme, como si le hablara a una niña testaruda. «Hablamos mañana con calma». Y entonces salió de la habitación, con Patricia detrás de él, lanzando una última mirada a Elena que decía claramente: «Has perdido». Elena se quedó sola, con las lágrimas corriendo por su rostro arrugado. Lo había intentado, había dado la alarma, pero no había sido suficiente. Gabriel no la había creído. Peor aún, ahora pensaba que estaba confundida, quizás senil, perdiendo la cabeza. Marisa volvió poco después, trayendo un caldo caliente y una mirada de compasión infinita. «Lo he oído todo, doña Elena. Lo siento mucho». «No me cree». «Lo sé. Pero no se rinda. Encontraremos una forma de demostrarlo». «¿Cómo?», sollozó Elena. «Es demasiado lista. Borra todas las huellas». Marisa se sentó en el borde de la cama. Tomó la mano temblorosa de Elena. «Todo criminal comete un error, tarde o temprano. Solo tenemos que estar atentas cuando ese error ocurra».
Aquella noche, tumbada en la oscuridad, Elena se dio cuenta de que estaba completamente sola. Su hijo no la creía. La mujer que intentaba matarla era libre de continuar. Y ella dependía únicamente de Marisa, una asistenta que también arriesgaba su trabajo y su vida. Pero Elena había sobrevivido a cosas peores. Había criado a un hijo sola. Había trabajado hasta romperse los huesos. Había enfrentado la soledad y la pobreza. No iba a rendirse ahora. No iba a permitir que Patricia ganara. Al día siguiente, Gabriel la llevó al médico como había prometido. El doctor Enrique, un hombre de mediana edad con gafas gruesas, la examinó cuidadosamente. Le midió la tensión, le pidió análisis de sangre, le hizo preguntas sobre los síntomas. Elena pensó en contarle sus sospechas, pero se dio cuenta de que sería inútil. El médico ya la miraba con esa expresión que dicen que usan con los ancianos confundidos. Doña Elena está un poco anémica y su tensión está oscilando bastante. Voy a ajustarle la medicación y a pedirle algunos análisis más detallados, pero me parece que es más una cuestión de adaptación y estrés emocional que algo físico grave. Ahí estaba de nuevo. Estrés emocional. Adaptación. Palabras bonitas para decir que creían que se estaba imaginando cosas. Cuando volvieron a casa, Patricia estaba en el salón, esperando. ¿Y bien? ¿Qué ha dicho el médico? Nada grave, respondió Gabriel. Solo necesita unos ajustes en la medicación. ¡Qué alivio! Patricia sonrió, pero sus ojos estaban fríos. Me quedé tan preocupada con los delirios de ayer. No fueron delirios, murmuró Elena, pero nadie la oyó. Los días siguientes fueron de una tensión insoportable. Patricia volvió a actuar con su eficiencia calculada, siempre cerca, siempre vigilante. Elena comía solo lo que Marisa preparaba, bebía solo agua que la asistenta le traía en botella precintada, dormía con la puerta cerrada con llave. Y entonces, una tarde de noviembre, cuando Elena estaba en la terraza intentando leer un libro, vio algo que lo cambiaría todo. Patricia estaba en la cocina y a través de la ventana, Elena podía verla claramente. La nuera cogió un pequeño bote de un armario alto, miró a su alrededor para asegurarse de que estaba sola, y vertió un polvo blanco en una taza. Removió bien, añadió té, removió de nuevo. El corazón de Elena casi se detuvo. Lo estaba viendo con sus propios ojos. Por fin tenía su prueba. Pero entonces Marisa entró en la cocina y Patricia escondió rápidamente el bote, sonriendo como si nada hubiera pasado. Doña Marisa, ¿puede llevarle este té a doña Elena? Debe de tener frío ahí fuera. Marisa cogió la taza, pero Elena vio la desconfianza en el rostro de la asistenta. Vio cómo Marisa salió de la cocina y en lugar de ir directamente a la terraza, pasó por el aseo de cortesía. Minutos después apareció con otra taza idéntica, pero claramente diferente. «Su té, doña Elena», dijo Marisa en voz alta, parpadeando 2 veces. Elena lo entendió. Aquella no era la taza preparada por Patricia. Marisa la había cambiado. De nuevo, le había salvado la vida. Aquella noche, cuando Gabriel llegó, Elena y Marisa lo estaban esperando en el despacho. Lo habían acordado todo antes. Era hora de actuar. «Hijo, necesito que me escuches con atención». La voz de Elena era firme, sin dejar lugar a dudas. «Lo he visto. Esta tarde he visto a Patricia poniendo algo en mi té». Gabriel suspiró, cansado. «Mamá, no empecemos otra vez con esto». «Yo también lo vi, señor», interrumpió Marisa, «y he visto otras cosas. La señora Patricia tiene un bote escondido en el armario de la cocina. Vierte el contenido en las bebidas de doña Elena cuando cree que nadie la está mirando». Gabriel miró a las 2 mujeres que tenía delante. Su madre, frágil pero decidida. Su asistenta de confianza, seria y preocupada. Por primera vez, vio allí algo que no podía simplemente ignorar. «¿Estáis hablando en serio?» «Completamente, Gabriel», dijo Elena. «Y te estoy pidiendo, como tu madre, que investigues. Abre ese armario. Busca el bote. Manda a analizar lo que hay dentro». El hijo permaneció en silencio durante un largo momento, procesándolo.
Finalmente, asintió lentamente. «Está bien, lo comprobaré». Y con esa promesa, por primera vez en semanas, Elena sintió una chispa de esperanza encenderse en su pecho. La verdad estaba a punto de salir a la luz, y Patricia, con toda su arrogancia, no tenía ni idea de la tormenta que se avecinaba. Los 3 días siguientes fueron de una tensión que cortaba el aire como una cuchilla afilada. Gabriel había asumido una postura diferente, más atenta, más presente. Elena percibía que su hijo observaba detalles que antes pasaban desapercibidos. Los movimientos de Patricia por la casa, los intercambios de miradas entre ella y Marisa, pequeños gestos que cobraban significado cuando se observaban con atención. Patricia, por su parte, parecía sentir que algo había cambiado. Estaba más nerviosa, más controladora. Empezó a frecuentar la cocina con más regularidad, siempre encontrando excusas para estar cerca cuando se preparaban las comidas. Sus ojos seguían a Marisa con una intensidad que rozaba la paranoia, y Elena podía sentir el miedo creciendo en su nuera, aunque ella intentara disimularlo con su sonrisa perfecta y sus modales impecables. Gabriel no había dicho nada sobre sus investigaciones. Seguía saliendo a trabajar, volviendo por la noche, manteniendo la rutina de siempre. Pero Elena sabía que algo estaba sucediendo entre bastidores. Veía en las expresiones de su hijo esa concentración que siempre tenía cuando estaba resolviendo un problema complejo. Estaba montando las piezas del rompecabezas una por una, con la misma metodología que usaba en los negocios. La 4ª noche después de la conversación en el despacho, Gabriel llegó a casa más temprano. Encontró a Elena en el salón, leyendo bajo la suave luz de la lámpara. Se sentó a su lado, algo raro, y, por primera vez en mucho tiempo, le tomó la mano. «Mamá, necesito contarte una cosa». El corazón de Elena se aceleró. «Dime, hijo». «Fui al armario de la cocina. Encontré el bote que tú y Marisa mencionasteis». Elena contuvo la respiración. «¿Y?» «Cogí una muestra del polvo que había dentro. Lo mandé a analizar a un laboratorio privado, sin dar nombres, sin explicar nada. Dije que era para un proyecto de la empresa». Hizo una pausa, y Elena vio el dolor en los ojos de su hijo. Ese dolor que llega cuando la realidad que siempre hemos negado, finalmente, nos alcanza. «El resultado ha llegado hoy. Es raticida, mamá. Veneno para ratas mezclado con otros compuestos que dificultarían su detección en análisis simples. En pequeñas dosis a lo largo del tiempo, causaría exactamente los síntomas que has tenido: mareos, náuseas, debilidad, problemas en el hígado y en los riñones. Finalmente, llevaría a un fallo multiorgánico que parecería una muerte natural en una persona mayor y con salud frágil». Las lágrimas corrieron por el rostro de Elena, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran de alivio. Alivio por ser finalmente creída, por no estar loca, por haber logrado sobrevivir hasta ahí, ese momento. «Lo siento mucho, mamá». Gabriel le apretó la mano con la voz entrecortada. «Siento mucho no haberte creído antes, por haber pensado que eran delirios. Debería haberlo visto, debería haberte protegido. Lo estás viendo ahora, hijo. Es lo que importa. Hay algo más». Gabriel respiró hondo. «También cogí muestras de tus bebidas, de las que preparaba Marisa y de las que ofrecía Patricia. Lo mandé a analizar todo. Las de Marisa están limpias, pero en una taza que estaba en tu habitación, una que había visto a Patricia llevarte el otro día, encontraron restos de la misma sustancia». Elena cerró los ojos. Era real, era todo terriblemente real. «¿Qué vas a hacer ahora?» «Voy a enfrentarme a ella, hoy mismo». Gabriel se levantó y había una determinación en su rostro que Elena reconocía de las pocas veces que lo había visto realmente enfadado. «Pero antes quiero que sepas una cosa. Te quiero, mamá. Sé que no lo demuestro, sé que he sido distante toda la vida, pero eres la persona más importante de mi vida, y nadie te va a hacer daño, nunca más». Fue la primera vez en décadas que Elena oyó esas palabras. El niño que había sido criado para no demostrar emociones estaba allí, vulnerable, honesto, humano. Se levantó con dificultad y abrazó a su hijo.
sintiendo el olor familiar que la transportaba a aquellos tiempos en que él era pequeño, y ella lo era todo para él. «Yo también te quiero, hijo. Siempre te he querido». Se quedaron así durante un largo momento, hasta que oyeron el sonido de la puerta principal abriéndose. Patricia había llegado de una cena benéfica, con un vestido azul marino que realzaba su elegancia natural. Entró en el salón con la sonrisa de siempre, pero al ver a madre e hijo abrazados, algo vaciló en su rostro. «¡Qué escena más bonita!», dijo con la voz sonando forzada. «¿Interrumpo algo?» «Sí». Gabriel soltó a su madre y se giró hacia su esposa. «Necesito hablar contigo, ahora, en el despacho». Patricia parpadeó, confundida. «¿Ahora? Pero acabo de llegar, estoy cansada». «No es una petición, Patricia, es una orden». Algo en su voz hizo que la máscara de Patricia se agrietara ligeramente. Miró de Gabriel a Elena, intentando descifrar qué estaba pasando. «Está bien, cariño, claro». Los tres entraron en el despacho. Gabriel cerró la puerta, la echó con llave y se volvió hacia su esposa con una expresión que Elena no le había visto nunca. Era rabia controlada, decepción profunda y algo que se parecía mucho al asco. «Siéntate, Patricia». Ella se sentó en el sillón de cuero, todavía intentando mantener la compostura. «Gabriel, me estás asustando, ¿qué está pasando?» Él puso un sobre la mesa, lo empujó en su dirección. «Ábrelo». Con dedos temblorosos, Patricia abrió el sobre y sacó los informes del laboratorio. Sus ojos recorrieron las páginas, y Elena vio el momento exacto en que lo comprendió. El color desapareció de su rostro, los labios se abrieron, ligeramente las manos empezaron a temblar. «¿Puedo explicarlo?» La voz salió débil, desesperada. «¿Puedes?» Gabriel se cruzó de brazos. «Entonces explícame cómo ha llegado raticida a la comida de mi madre. Explícame cómo una sustancia letal estaba en las bebidas que tú le preparabas. Explícame por qué estabas intentando matar a la mujer que me trajo al mundo». Patricia levantó los ojos, y allí Elena vio el pánico desnudo y crudo. «No era eso. No lo entiendes. Entonces, haz que lo entienda». La voz de Gabriel era peligrosamente tranquila. Hubo un largo silencio. Patricia miró de Gabriel a Elena, buscando una salida, una forma de escabullirse. Pero ya no había a dónde correr. Las pruebas estaban allí, innegables, concretas. Estaba estorbando. Las palabras salieron en un torrente desesperado. «Desde que llegó aquí, nada ha vuelto a ser como antes. Solo tenías ojos para ella. La casa se convirtió en un hospital. Nuestras cenas, nuestros viajes, nuestra vida social, todo tuvo que adaptarse por su culpa. No lo soportaba más». «¿Así que decidiste matarla?», Gabriel prácticamente gritó. «¿Es eso lo que me estás diciendo?». No iba a dejar que pasara de verdad. Patricia lloraba ahora, el maquillaje corriéndole por el rostro. Iba a parar antes de que fuera grave. Solo quería que se pusiera lo suficientemente enferma como para necesitar un hospital, una residencia de ancianos, cualquier lugar lejos de aquí. Mentira. Elena habló por primera vez, con la voz firme a pesar del dolor. «Querías que muriera. Querías que pareciera natural, para poder seguir con tu vida perfecta sin la suegra incómoda de por medio». Patricia se giró hacia ella con una furia que finalmente rompió la superficie. «Nunca deberías haber venido aquí. Esta es mi casa, mi vida, eres una intrusa». «Es mi madre», intervino Gabriel, con la voz como el acero. «Y esta casa también es suya por el tiempo que ella quiera quedarse». «No lo entiendes». Patricia estaba completamente descontrolada ahora. «Nunca entiendes nada. Vives trabajando, ausente, dejándome sola en esta casa enorme. Y cuando por fin podíamos tener tiempo juntos, traes a tu madre enferma a vivir aquí. He sacrificado todo por este matrimonio. Mi carrera, mis sueños, mi libertad. Y a cambio, ¿qué me das? ¿Soledad y una suegra que cuidar?» Gabriel miró a la mujer con la que llevaba casado 8 años y se dio cuenta de que nunca la había conocido de verdad. Esa persona que tenía delante era una extraña, alguien capaz de cometer un crimen atroz por pura conveniencia, por egoísmo,
por una vida cómoda que no admitía imperfecciones. «Te vas de esta casa. Ahora». La voz de Gabriel era definitiva. «Te doy media hora para que recojas tus cosas personales. El resto se queda. Mañana mi abogado se pondrá en contacto para tratar el divorcio». «No puedes hacerme esto». Patricia se levantó desesperada. «Soy tu esposa. Eres una criminal. Y si envío estos informes a la policía, irás a la cárcel». El silencio que siguió fue pesado como el plomo. Patricia sabía que estaba acorralada. Podía gritar, podía llorar, podía suplicar, pero ya no había vuelta atrás. Sus elecciones la habían llevado hasta allí, y ahora tendría que asumir las consecuencias. «Por favor», susurró. «No lo hagas. Me iré, desapareceré, pero no me denuncies. Mi familia, mi nombre, todo quedará destruido». Gabriel miró a su madre. Elena vio la duda en los ojos de su hijo. Vio que, a pesar de todo, él todavía sentía algo por esa mujer, todavía tenía recuerdos de momentos felices que habían compartido. Vio la batalla interna entre la justicia y la compasión. «Déjala ir, hijo», dijo Elena suavemente. «Déjala que cargue con el peso de lo que ha hecho. Eso ya es castigo suficiente». Gabriel asintió lentamente. «Tienes 30 minutos, y no quiero volver a ver tu cara nunca más. Si intentas ponerte en contacto, si intentas acercarte a mi madre, lo enviaré todo a la policía. ¿Entendido?». Patricia asintió, derrotada. Se levantó y salió del despacho tambaleándose, la elegancia sustituida por una postura encorvada de quien carga con el peso de su propia villanía. Elena y Gabriel se quedaron solos en el despacho. El hijo se dejó caer en la silla, cubriéndose el rostro con las manos. Estaba llorando lágrimas silenciosas de quien ha perdido algo que creía tener, de quien ha descubierto que ha vivido en una ilusión. Elena se sentó a su lado, le puso la mano en el hombro. «Todo va a estar bien, hijo. ¿Cómo no lo vi? ¿Cómo me casé con una persona así y no me di cuenta? Porque veías lo que querías ver. Viste a la mujer guapa, inteligente, que parecía perfecta para tu mundo. Pero nunca miraste lo que había detrás de la máscara. Te he fallado, mamá. He fallado como hijo, como protector, como hombre. No has fallado. Solo estabas aprendiendo». Elena le apretó el hombro con cariño. «La vida es así. Cometemos errores, aprendemos, crecemos. Lo importante es que ahora estás aquí, viendo la verdad, haciendo lo correcto. Podría haberte perdido. Pero no lo has hecho. Estoy aquí. Y vamos a seguir juntos». Se quedaron así, en el silencio de aquel despacho, mientras arriba Patricia hacía sus maletas. Marisa apareció en la puerta, discretamente, y Elena le hizo un gesto para que entrara. «¿Está todo bien, doña Marisa?», preguntó Gabriel, secándose las lágrimas. «Sí, señor. La señora Patricia está recogiendo sus cosas. Solo venía a ver si necesitaban algo». «Gracias, Marisa». Gabriel se levantó y le tendió la mano a la asistenta. «Gracias por cuidar de mi madre cuando yo no supe hacerlo. Le salvaste la vida». Marisa le estrechó la mano, emocionada. «Solo hice lo correcto, señor». «No, hiciste más que eso. Fuiste la única que vio, que actuó, que protegió, y nunca lo olvidaré». 40 minutos después, Patricia bajó las escaleras cargando 2 maletas. Tenía el rostro hinchado de tanto llorar, el maquillaje completamente corrido. No miró a nadie. Simplemente cruzó el salón, abrió la puerta y salió, llamando a un taxi por el móvil. Elena observó por la ventana mientras el coche se alejaba, llevándose consigo a la mujer que había intentado quitarle la vida. Sintió una mezcla de emociones: alivio, tristeza por su hijo, rabia por lo que había sufrido, pero también una extraña sensación de victoria. Había sobrevivido, había luchado, había vencido. Aquella noche fue la primera en mucho tiempo en que Elena durmió profundamente, sin miedo, sin sobresaltos. Sabía que aún quedaba mucho por resolver, conversaciones por tener, heridas por curar. Pero lo peor había pasado. A la mañana siguiente, Gabriel no fue a trabajar. Preparó el desayuno él mismo.
algo que no hacía en años. Tostadas, huevos revueltos, zumo de naranja recién exprimido. Sirvió a su madre con un cariño torpe pero genuino, y se sentó a su lado para comer juntos. «Sabes, mamá, me he pasado la vida entera pensando que demostrar afecto era señal de debilidad. Mi padre me enseñó eso, pero estaba equivocado». «Tu padre estaba equivocado, hijo. Amar no es debilidad. Es lo único que nos hace realmente fuertes. Quiero cambiar. Quiero ser diferente. No por lo que pasó con Patricia, sino por mí, por ti y por nosotros». Elena sonrió tomando la mano de su hijo sobre la mesa. «Entonces cambiemos juntos». Los días siguientes fueron de reorganización. Gabriel contrató a un abogado para encargarse del divorcio, explicando solo que había incompatibilidad de caracteres. Las pruebas del envenenamiento quedaron guardadas, una garantía por si Patricia intentaba algo. Pero no lo intentó. Desapareció en la gran ciudad, probablemente volviendo a casa de su familia, cargando con el oscuro secreto de lo que había hecho. Elena comenzó a hacer fisioterapia para recuperar las fuerzas perdidas. Sin el veneno diario en su sistema, su cuerpo empezó a sanar. El color volvió a su rostro. El apetito regresó. Los mareos cesaron. Era como renacer. Gabriel redujo su carga de trabajo. Empezó a llegar más temprano, a pasar los fines de semana en casa, a conversar de verdad con su madre. Veían películas juntos, cocinaban, recordaban historias del pasado. Poco a poco, ese lazo que se había estirado hasta casi romperse comenzó a reconstituirse, más fuerte y verdadero que nunca. Marisa continuó trabajando en la casa, pero ahora como parte genuina de la familia. Gabriel le aumentó el sueldo y le dio mejores días libres. Reía más, parecía más ligera, feliz de ver que la pesadilla había terminado y que doña Elena estaba finalmente a salvo. Una tarde, 2 meses después de la marcha de Patricia, Gabriel llegó a casa con un brillo diferente en los ojos. Se sentó con su madre en la terraza, donde ella tomaba su té de la tarde. «Mamá, he tomado una decisión». «¿Qué decisión, hijo?» «Voy a vender la empresa». Elena casi deja caer la taza. «¿Qué?» «Me he pasado la vida entera construyendo eso, trabajando sin parar, pensando que el éxito era lo único que importaba. Pero casi te pierdo por culpa de eso. Casi no vi lo que estaba pasando en mi propia casa». Gabriel respiró hondo. «Ya no quiero esa vida, mamá. Quiero algo diferente. Algo que tenga sentido de verdad». «¿Y qué quieres hacer?» Él sonrió, una sonrisa genuina que Elena no veía desde hacía años. «¿Recuerdas que cuando yo era niño íbamos a aquella cafetería cerca de casa? Tú siempre pedías un bizcocho de limón y un café con leche, y yo me quedaba allí dibujando, mientras tú hablabas con las otras madres». «Claro que me acuerdo. Aquel era nuestro lugar. Quiero abrir una cafetería, mamá, pequeña, acogedora, en un barrio que necesite un espacio así. Quiero hacer pasteles como los que tú hacías para vender en el mercado. Quiero servir café honesto, recibir a la gente, construir una comunidad. Quiero algo simple, pero verdadero». A Elena se le llenaron los ojos de lágrimas. «Hijo, ¿estás seguro?» «Absolutamente. Y quiero que sea nuestro proyecto, tuyo y mío, que lo hagamos juntos». Y así, en una tarde soleada de verano, madre e hijo sellaron un nuevo comienzo. No sería fácil, no sería sin desafíos, pero sería honesto, sería real, sería de ellos. La verdad había prevalecido no a través de gritos o violencia, sino a través de la observación silenciosa de una asistenta dedicada, del coraje de una anciana al denunciar lo que estaba sucediendo, y finalmente de la decisión de un hijo de abrir los ojos y ver la realidad. El mal había intentado vencer en las sombras, pero el bien, incluso en su aparente fragilidad, demostró ser más fuerte. Y una nueva vida no había hecho más que empezar. Los meses siguientes fueron de transformación. Gabriel vendió la empresa por un valor que le garantizaría comodidad por el resto de su vida. Pero más importante que el dinero fue la sensación de libertad que sintió al firmar los papeles. Era como si estuviera soltando un peso
que había cargado sobre la espalda durante décadas, un ancla que lo mantenía atado a una vida que nunca lo había hecho realmente feliz. La casa del barrio de Salamanca se puso a la venta. Gabriel le explicó a su madre que aquel lugar cargaba con malos recuerdos, sombras que no conseguirían borrar por completo. Elena estuvo de acuerdo sin dudarlo. Para ella, esa mansión nunca había sido un hogar, solo una prisión dorada donde casi había encontrado su fin. Compraron una casa más pequeña en Chamberí, en una calle arbolada donde todavía se podía oír el canto de los pájaros por la mañana. 3 habitaciones, un jardín con una higuera, una terraza con una hamaca, sencilla, acogedora, perfecta. Marisa obtuvo una habitación para ella sola, con vistas al jardín, y un sueldo que la hacía sonreír cada vez que lo recibía. Mientras se realizaba la mudanza, Gabriel y Elena se dedicaron a la cafetería. Encontraron un local comercial en Malasaña, cerca de una plaza donde los niños jugaban y los ancianos jugaban al dominó. El espacio tenía grandes ventanales que dejaban entrar la luz natural, un suelo de parqué antiguo que Gabriel se empeñó en restaurar, y paredes de ladrillo visto que daban un aire acogedor al ambiente. Elena participó en cada decisión. Eligió los colores de las cortinas, sugirió la forma de las mesas, diseñó la distribución de la cocina. Gabriel escuchaba cada opinión con atención genuina y a veces no estaban de acuerdo, debatían, pero siempre con respeto y cariño. Eran conversaciones que nunca habían tenido antes, diálogos reales entre 2 personas que estaban aprendiendo a conocerse de verdad. El nombre de la cafetería fue idea de Elena. Casa de Elena. Sencillo, directo, honesto. A Gabriel le encantó de inmediato. Mandó hacer un letrero de madera tallado a mano, con letras cursivas y delicadas, y el día que lo fijaron en la fachada, ambos lloraron. La decoración se hizo poco a poco, con piezas que contaban historias, fotografías antiguas de Madrid enmarcadas en las paredes, una máquina de coser Singer que había sido de la abuela de Elena, transformada en mesita auxiliar, estanterías con libros que los clientes podían leer mientras tomaban café, plantas colgantes en las ventanas, cada detalle pensado para crear un ambiente donde la gente se sintiera como en casa. Elena volvió a Sintosensam a hacer sus pasteles, bizcocho de harina de maíz con dulce de membrillo, tarta de zanahoria con cobertura de chocolate, bizcocho de naranja con almíbar. Recetas que venían de su infancia, transmitidas por su madre, por su abuela, por generaciones de mujeres que cocinaban con amor. Gabriel aprendió a hacer panes artesanales, levantándose de madrugada para amasar, esperar la fermentación, hornear en el punto justo. Era un trabajo manual, casi meditativo, que lo conectaba con algo esencial que siempre había faltado en su vida. Marisa se hizo cargo de la barra, atendiendo a los clientes con su manera amable y eficiente. Memorizaba los pedidos de los habituales, sabía a quién le gustaba el café más fuerte, quién prefería la manzanilla, quién tenía intolerancia al gluten. Se convirtió en el corazón de la casa de Elena, la persona que conocía a todo el mundo y hacía que todos se sintieran especiales. La inauguración fue una mañana de abril, cuando el otoño empezaba a pintar las hojas de amarillo. Gabriel se despertó nervioso, con ese hormigueo en el estómago que no sentía desde la infancia. Elena se dio cuenta y le tomó la mano sobre la mesa del desayuno. «Todo va a salir bien, hijo. Hemos construido esto juntos, y no importa lo que pase, ya ha valido la pena». «¿Por qué ha valido la pena, mamá?» «Porque has vuelto a mí, porque te he reencontrado, porque finalmente somos una familia de verdad». Gabriel abrazó a su madre allí mismo, en la cocina de la casa nueva, y agradeció en silencio por todo lo que habían pasado, porque sin la oscuridad quizás nunca habrían encontrado la luz. La casa de Elena abrió sus puertas a las 8 de la mañana. Las primeras horas fueron tímidas. Solo algunos curiosos que entraban, miraban a su alrededor, pedían un café y se iban. Pero alrededor de las 10 algo mágico comenzó a suceder. Una señora mayor entró, pidió un bizcocho de harina de maíz y al probarlo, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Esto sabe a mi infancia», dijo. «Sabe a cuando mi madre lo hacía en la cocina de leña.
La noticia se extendió. Para el final de la tarde, la cafetería estaba llena. Madres con niños pequeños, estudiantes con libros abiertos, parejas de la mano, trabajadores en su pausa para el almuerzo. Había risas, conversaciones animadas, el sonido reconfortante de las tazas golpeando los platos. Gabriel miró a su alrededor y se dio cuenta de que no solo habían creado un negocio, sino un espacio de encuentro, de conexión humana en una ciudad que a veces parecía demasiado grande y fría. Elena circulaba entre las mesas, hablando con los clientes, contando historias sobre las recetas, riendo con sinceridad. Estaba radiante, llena de vida, muy diferente de la mujer frágil que había llegado a aquella mansión meses atrás. El veneno no solo había salido de su cuerpo, sino también de su alma. Se había permitido renacer. En los meses siguientes, la casa de Elena se convirtió en una referencia en el barrio. Obtuvieron críticas positivas en blogs de gastronomía, fueron mencionados en revistas, pero lo más importante eran los clientes fieles que volvían día tras día. Doña Irene, que vivía sola y encontró allí una segunda familia. Señor Joaquín, un jubilado que jugaba al ajedrez en la mesa del rincón todas las tardes. Carolina y Bruno, una pareja de novios que se conocieron en la cola del café y ahora celebraban allí cada momento importante. Gabriel descubrió que se le daba bien el negocio de una forma completamente diferente a la que había conocido antes. No se trataba de cifras frías y beneficios máximos, se trataba de relaciones, de crear algo que mejorara la vida de las personas, aunque fuera de forma pequeña y cotidiana. Se despertaba feliz, trabajaba con un propósito, dormía satisfecho. Por primera vez en su vida adulta, sentía que estaba en el lugar correcto. Elena florecía cada día. Su salud había mejorado tanto que los médicos estaban impresionados. La tensión se estabilizó, los mareos desaparecieron por completo, incluso la artritis que la molestaba desde hacía años pareció mejorar. Reía más, hablaba más, vivía más. Era como si el tiempo hubiera retrocedido y le hubiera devuelto una versión mejor de sí misma. Una tarde, 6 meses después de la inauguración, Gabriel estaba limpiando las mesas cuando vio a Marisa parada en la puerta de la cocina, mirando pensativa el movimiento de la cafetería. Se acercó a ella. «¿En qué está pensando, doña Marisa?» Ella sonrió, esa sonrisa tranquila de quien ha encontrado su lugar en el mundo. «Estaba pensando en cómo da vueltas la vida, señor Gabriel. Hace un tiempo pensé que iba a perder el trabajo, que la señora Patricia me iba a despedir por proteger a doña Elena. Tenía miedo de no poder mantener a mi hija, de quedarme sin rumbo. Y mire dónde estamos ahora». Gabriel le puso la mano en el hombro. «Usted hizo que todo esto sucediera, doña Marisa. Sin usted mi madre no estaría aquí, y sin mi madre yo todavía estaría perdido en esa vida vacía. Usted salvó a 2 personas cuando decidió hacer lo correcto. Yo solo hice lo que cualquier persona decente haría. No. La mayoría se habría quedado callada, por miedo a perder el trabajo, a meterse en líos. Usted fue valiente, y le estaré eternamente agradecido por ello». Marisa se secó una lágrima discreta. «Trabajar aquí es lo mejor que me ha pasado. Siento que no solo estoy sirviendo café, estoy ayudando a construir algo bonito». Y lo está haciendo. Gabriel miró a su alrededor, a ese espacio que respiraba vida y acogida. «Estamos construyendo algo bonito, todos nosotros». Las estaciones pasaron. El otoño dio paso al invierno, con sus mañanas frías y lluviosas que hacían la cafetería aún más acogedora. La gente entraba en busca de un chocolate caliente, de un trozo de bizcocho recién hecho, de un abrazo invisible que solo lugares así pueden dar. Gabriel empezó a salir con alguien de nuevo. Conoció a Paula, una profesora de literatura, que frecuentaba la casa de Elena los sábados para corregir exámenes. Era diferente de Patricia en todos los sentidos. Sencilla, genuina, de sonrisa fácil y corazón abierto. A Elena le gustó desde el primer encuentro, y eso fue suficiente para Gabriel. Habían acordado que, esta vez, escucharía la intuición de su madre.
La vida sexual de Gabriel también había cambiado. Con Paula era diferente. No existía esa urgencia fría y mecánica que había marcado su matrimonio con Patricia. Había tiempo, había conversación, había risas en medio de los momentos íntimos. Era una conexión que iba más allá de lo físico, que implicaba vulnerabilidad y confianza. Gabriel se permitía ser imperfecto, ser él mismo, y descubrió que eso era infinitamente más satisfactorio. Elena observaba a su hijo florecer en esta nueva relación y sentía el corazón lleno. No era solo la alegría de verlo feliz, sino la certeza de que finalmente había aprendido a amar de verdad, a permitirse ser amado, a construir algo genuino con alguien. En una tarde especialmente ajetreada, un año después de la inauguración, Elena estaba sentada en su mesa favorita, cerca de la ventana, cuando entró una mujer. Era joven, quizás de unos 30 años, y llevaba a un niño pequeño en brazos. Pidió un café y un pastel. Se sentó cerca de Elena, y las dos comenzaron a conversar de forma natural, como sucede en los lugares acogedores. «¿Es usted la dueña de aquí?», preguntó la joven. «Soy una de las dueñas», sonrió Elena. «Junto con mi hijo». «¿Qué lugar más bonito? Me siento como en casa aquí». La mujer miró a su alrededor. «Sabe, he pasado por tiempos muy difíciles últimamente. Mi matrimonio se acabó, tuve que empezar de cero con mi hija. Y venir aquí ha sido un respiro, un lugar donde me siento segura». Elena sintió que se le encogía el pecho por la identificación. «Entiendo muy bien lo que quiere decir. Yo también pasé por tiempos difíciles, muy difíciles. Pero este es nuestro nuevo comienzo, y me alegro de que también sea el suyo». Las dos conversaron durante más de una hora, compartiendo historias, intercambiando experiencias, creando esa conexión instantánea que a veces ocurre entre extraños que reconocen en el otro sus propias batallas. Cuando la joven se fue, agradeciendo con lágrimas en los ojos, Elena se dio cuenta de que la casa de Elena era más que una cafetería. Era un refugio, un lugar de sanación, un espacio donde las personas heridas podían encontrar consuelo y esperanza. Gabriel presenció la escena desde lejos y lo entendió. Entendió que su madre no solo había sobrevivido a un intento de asesinato, sino que había transformado esa terrible experiencia en algo hermoso y significativo. Había cogido el dolor y lo había convertido en combustible para crear un lugar que aliviaba el dolor de los demás. Era la venganza más poderosa posible contra el mal, responderle con bondad multiplicada. El primer aniversario de la casa de Elena se celebró con una fiesta. Invitaron a todos los clientes habituales, decoraron el local con globos y flores, prepararon una tarta enorme. Señor Joaquín hizo un brindis emocionado, agradeciendo por haber creado un lugar donde no se sentía solo. Doña Irene lloró recordando cómo la cafetería la había salvado de la depresión tras la muerte de su marido. Carolina y Bruno anunciaron que estaban prometidos y que la pedida de mano había ocurrido allí, en la misma mesa donde se conocieron. Elena lo miró todo, a la gente riendo y conversando, a su hijo abrazado, a Paula, a Marisa sirviendo café con su amplia sonrisa, y sintió una profunda gratitud. Casi había muerto. Había sido traicionada, envenenada, empujada al borde de un abismo. Pero no había caído, y al otro lado de ese abismo había encontrado una vida que nunca había imaginado posible. Gabriel pronunció un discurso corto pero emotivo. «Hace un año yo estaba perdido. Vivía una vida que no me pertenecía, en un matrimonio que era una mentira, ciego a lo que realmente importaba. Mi madre casi muere y fue necesario llegar tan cerca de esa pérdida para que yo despertara». Miró a Elena con amor. «Gracias, mamá, por ser fuerte cuando yo fui débil, por sobrevivir cuando el mundo conspiró contra ti, por enseñarme que nunca es tarde para empezar de nuevo. Esta cafetería es para ti, pero también es por ti, porque tú me salvaste tanto como yo intenté salvarte a ti». Todos aplaudieron. Elena se levantó, abrazó a su hijo y le susurró al oído: «Nos salvamos juntos, hijo,
y seguiremos salvándonos todos los días. La fiesta continuó hasta bien entrada la noche. Hubo música, bailes improvisados, historias compartidas. Cuando todos se fueron y se quedaron solos limpiando, había una paz en el aire, una sensación de que estaban exactamente donde debían estar. Marisa fue la última en irse. Antes de marcharse, abrazó a Elena y a Gabriel. Gracias por dejarme ser parte de todo esto. Sois la familia que he elegido. Y tú eres la hermana que nunca tuve, respondió Elena, la protectora que apareció cuando más la necesité. Cuando se quedaron solos, Gabriel y Elena se sentaron en una de las mesas, cansados pero satisfechos. El silencio entre ellos era cómodo, lleno de todo lo que no necesitaba ser dicho. ¿Has pensado alguna vez en lo que habría pasado si las cosas hubieran sido diferentes?, preguntó Gabriel. Si Patricia lo hubiera conseguido, si Marisa no hubiera estado atenta, si no hubiera sido lo suficientemente fuerte para denunciarlo. Elena pensó por un momento. A veces lo pienso, pero luego me doy cuenta de que no sirve de nada vivir en los y sí. La vida está hecha de elecciones, y cada uno de nosotros hizo las suyas. Patricia eligió el veneno, Marisa eligió protegerme, tú elegiste creer, y yo elegí luchar. Al final las elecciones correctas ganaron. ¿Crees que Patricia está bien? ¿En algún lugar por ahí? No lo sé, hijo, y sinceramente ya no importa. Ella hizo su cama, ahora tiene que acostarse en ella. Espero que algún día entienda lo que hizo, que sienta un verdadero remordimiento. Pero eso es cosa suya y de su conciencia. ¿La has perdonado? Elena suspiró. No sé si la he perdonado, pero he dejado de cargar con la rabia. La rabia pesa, hijo, y ya he cargado demasiado peso en la vida. Ahora quiero ligereza, quiero reír, quiero vivir, quiero hacer pasteles y recibir a la gente en este lugar maravilloso que hemos construido. El perdón vendrá o no, pero de cualquier forma, ella ya no tiene poder sobre mí. Gabriela sintió, entendiendo la sabiduría en esas palabras. Se levantaron, apagaron las luces, cerraron la puerta, caminaron por las calles de Chamberí de vuelta a casa, lado a lado, madre e hijo, unidos por un lazo que había sido puesto a prueba hasta el límite y había salido aún más fuerte. Los años siguientes trajeron más transformaciones. Gabriel y Paula se casaron en una ceremonia sencilla en el jardín de la casa de Elena, con los clientes queridos como invitados. Marisa fue la madrina. Elena lloró de felicidad e hizo la tarta de bodas con sus propias manos. La cafetería se expandió. Abrieron una segunda sucursal en Argüelles, luego una tercera en Chamartín, pero la original, la casa de Elena de Malasaña, siguió siendo el corazón de todo. Era allí donde Elena pasaba sus mañanas, conversando con los clientes, probando nuevas recetas, simplemente existiendo plenamente. Gabriel se convirtió en un empresario diferente. No buscaba beneficios máximos, sino sostenibilidad y propósito. Pagaba salarios justos, ofrecía beneficios reales, trataba a sus empleados como familia. La casa de Elena era rentable, sí, pero más importante, era un negocio ético, humano, construido sobre valores que importaban. Elena vivió para ver nacer a su nieto, Samuel, nombre elegido en honor al abuelo que ella había amado a pesar de todo. El niño creció corriendo entre las mesas de la cafetería, aprendiendo a hacer pan con su padre, escuchando las historias de su abuela sobre tiempos difíciles y superaciones. Y siempre, siempre, Elena le contaba a Samuel sobre Marisa, sobre cómo una asistenta valiente le había salvado la vida simplemente haciendo lo correcto, sobre cómo la bondad vence al mal, incluso cuando el mal parece más fuerte, sobre cómo nunca debemos ignorar nuestra conciencia, incluso cuando eso nos pone en riesgo. Marisa continuó en la casa de Elena hasta que se jubiló años después. El día de su despedida hubo otra fiesta, esta vez en su honor. Lloró al recibir una placa con su nombre que se fijaría permanentemente en la cafetería. Marisa Santos, guardiana y amiga. Elena la abrazó y le susurró: «No solo salvaste mi vida,
Me enseñaste que todavía existe gente buena en el mundo. La historia de Elena y Gabriel se convirtió en leyenda en el barrio. La gente sabía que había algo especial allí, una conexión profunda entre madre e hijo que trascendía lo normal. No conocían los detalles oscuros, no conocían la historia de veneno y traición, pero sentían la autenticidad, el amor real que impregnaba cada rincón de ese lugar. Elena vivió hasta los 88 años, lúcida y activa hasta el final. Pasó sus últimos años exactamente donde quería estar, en la casa de Elena, haciendo pasteles, conversando con clientes, siendo una abuela presente para Samuel y para los 2 hermanos que vinieron después. Cuando partió, fue en paz, rodeada de la familia que había construido no solo de sangre, sino de elección y amor. Gabriel estaba a su lado, sosteniendo su mano, agradeciéndole por cada momento que tuvieron juntos, por cada nuevo comienzo que ella había hecho posible. El funeral fue en la casa de Elena. Cientos de personas asistieron, clientes a los que había tocado a lo largo de los años, personas cuyas vidas fueron mejores por haber conocido a esa señora de sonrisa dulce y fuerza interior inquebrantable. Marisa, ya anciana, estaba allí, llorando a la amiga que la vida le había dado. Gabriel pronunció un último discurso, con la voz entrecortada pero firme. Mi madre sobrevivió a cosas que deberían haber destruido a cualquier persona. Fue traicionada, envenenada, empujada hacia la muerte, pero no solo sobrevivió, prosperó. Transformó el veneno en amor, la traición en confianza, la casi muerte en vida plena, y nos enseñó que el mal puede ser fuerte, pero la bondad es siempre más fuerte. Que podemos empezar de nuevo a los 70 años, a los 80, a cualquier edad. Que nunca es tarde para elegir el amor. La casa de Elena sigue abierta hoy en día. Gabriel la dirige con el mismo cariño que tenía su madre, y ahora Samuel, ya adulto, trabaja junto a su padre. En la pared principal hay una fotografía enmarcada de Elena sonriendo, con un delantal de flores y las manos enharinadas. Debajo, una placa. En memoria de Elena Santos. Ella transformó el veneno en amor y nos enseñó que la verdad siempre encuentra su camino. Y allí, en ese espacio acogedor que nació del dolor pero floreció en alegría, la historia de Elena permanece viva, recordando a todos los que visitan ese lugar que el mal puede atacar en silencio, pero el bien también actúa silenciosamente. Que a veces las personas más invisibles, como las asistentas atentas, son las verdaderas heroínas. Que el amor, entre madre e hijo, puede reconstruirse incluso cuando parece perdido para siempre. Y que al final, siempre, siempre, el amor vence. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Elena, Gabriel y Marisa haya tocado profundamente su corazón. Si se han emocionado con este viaje de supervivencia, reinicio y redención, dejen su me gusta en este episodio, suscríbanse a nuestro canal y cuéntenos en los comentarios qué momento les ha marcado más. ¿Fue el coraje de Marisa? ¿La fuerza de Elena? ¿La transformación de Gabriel? Todos los días traemos historias intensas como esta, que revelan el lado más profundo del alma humana, que muestran cómo podemos renacer incluso cuando todo parece perdido. Cada episodio es un nuevo viaje, una nueva invitación a reflexionar sobre nuestras propias vidas y elecciones. Les esperamos en el próximo episodio, con otra historia que les hará sentir, pensar y creer que siempre es posible empezar de nuevo. Un fuerte abrazo y hasta pronto.